Entonces, era el problema número, ¿qué era? No me acuerdo el número, pero bueno, el problema aquí lo tengo apuntado. XY más 2XY Ese era el problema, ¿verdad? Me daban el cambio z igual a x logaritmo de y. Entonces, derivo de z es igual a logaritmo natural de y de x más x sobre y diferencial de y. Cheque. Lo que voy a tratar de hacer ahora es acomodar la expresión. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, voy a irme con este lado de acá. Voy a dividir todo sobre y y voy a sacar de común una x que está aquí y la voy a dejar en el diferencial. Al dividir todo sobre y lo puedo hacer porque y es el argumento del logaritmo, es mayor que 0. Entonces, si divide entre y el primer factor, voy a tener lo siguiente. Voy a tener x más 2x logaritmo cuadrado de y más el logaritmo de y diferencial de x. Dividí entre y. Más, saco la x de acá. Y estoy ahí. Miren. Ahora voy a reemplazar despejando para este en el diferencial y voy a agrupar los diferenciales. Entonces voy a tener x más 2x logaritmo cuadrado de y más logaritmo de y diferencial de x más 2x logaritmo de y más 1 por dz menos logaritmo natural de y de x igual a 0. No enfoca la cámara ni. Voy. Hoy sí, ya viene agarrando. Cheque. Entonces, voy a multiplicar y tengo un diferencial de x. Lo voy a agrupar con lo que me va a quedar por allá. Tendríamos entonces x más 2x logaritmo cuadrado de y más el logaritmo de y. Luego, menos logaritmo natural de y por esto. Me va a quedar menos 2x logaritmo cuadrado de y. Y ahí menos logaritmo de y. Diferencial de x más 2x logaritmo de y más 1 de z igual a 0. Este y este, este y este.
que voy a tener x de x más 2x logaritmo natural de y más 1 d de z igual a 0. Miren. Y ahora aplico el cambio. Z es x logaritmo natural de y. Entonces me queda x de x más 2z más 1 de z igual a 0. Entonces, integro variables separables. X cuadrado sobre 2 más z cuadrado más z igual a c. Y ahora hago el cambio de regreso. Por tanto, la solución me quedaría x cuadrado sobre 2 más x cuadrado logaritmo natural al cuadrado más x logaritmo de y igual a c. Esa es la solución. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, Lick, quería saber que cómo llegó a que z era x logaritmo de y. Ah, O sea, eso el ya me lo cambio. daban. Ah, ok. Lick, una pregunta. ¿Por qué utilizó hasta después el cambio? Sino que yo, bueno, yo si hubiera hecho el ejercicio lo hubiera puesto primero. O sea, antes de que usted lo puso, pero usted lo puso casi al final. No, no importa cuándo lo reemplaza, al final es lo mismo. Ah, entiendo. Gracias. Por ejemplo, si hubiera usado el cambio, no están viendo. Si hubiera usado el cambio desde acá, estos términos igual se hubieran cancelado. Eso no iba a cambiar ese procedimiento. O sea, todo lo algebraico que está ahí siempre se hubiera dado sin importar en qué momento hubiera hecho el cambio de variable. Bueno, aquí es que si hace el cambio de variable al inicio, que yo intenté hacerlo al inicio, que se pone un poco duro el arreglo algebraico que hay que hacer. Y si lo hace así, sale más rápido. No es lo mismo. Es que si usted lo cambia, por ejemplo, aquí va a cambiar el logaritmo. Lo va a escribir como z entre x al cuadrado. Aquí z entre x. Luego acá, esto es z. Y esto sí, ¿verdad? Este arreglo de arriba sí es crucial, ¿verdad? Escoger una de las variables, como decidí trabajar con z y x, entonces tengo que quitar el diferencial de y, entonces de alguna manera me lo tengo que llevar este. Pero queda la misma cosa. Esto lo complicado, digamos, bueno, como ya me dan el cambio, pues yo tengo que seguir el cambio, ¿verdad? Es acomodarlo nada más. Eso es lo complicado, lo algebraico. Ya una vez que usted llega al integral, o a la ecuación diferencial a la cual, ojo, ¿verdad? Se puede reducir a cualquier tipo. Cuando son diversas, no es como en los casos anteriores, ¿se acuerdan, verdad? Si hacen el cambio lineal, variables separables. Si hacen el cambio de Bernoulli, lineal de primer orden. Si hacen el cambio, por ejemplo, y igual a ux o x igual a by, llega a variables separables. O sea, no es así en esta parte. Aquí usted llega a donde caiga, ¿verdad? Prácticamente. No hay una manera de predecirlo. Con los diversos. Con los diversos. Hay diversos que ya están orientados, ¿verdad? Como que le dicen, con este cambio usted siempre va a llegar a variables separables, pero no siempre se puede encontrar un problema que tenga esa bondad.
No siempre. ¿Estamos bien? ¿Alguna otra pregunta? Jóvenes. Por mí todo claro, Lick. ¿Todo claro? Sí, en la guía que sale Y prima prima en los últimos, eso es. ¿Cómo así? Ah, Hay que, los de en los orden últimos 2, vamos a ejercicios. comenzar con ellos. Sí. Ok, Los de segundo orden. Ah, Lick, yo tengo sí, una porque duda. como, Sí, cuéntame. Ayer yo no pude estar, pero me vi la clase más o menos rápido y le quería preguntar si hay algún consejo para identificar cuál va a ser el cambio de variable en estas ecuaciones. No, fíjese. Ahí Ahí tiene que hay que probar ver. suerte. Sí. Okay. Ahí no hay. A lo que lleve conveniencia. Conveniencia. Sí. A veces la misma experiencia le va diciendo, usar esto. O porque usted ha visto problemas similares. Entonces, cuando ustedes vean problemas que se parecen, como que dice, este problema lleva logaritmo. Entonces, el cambio es X logaritmo. O voy a probar solo con logaritmo. Entonces, ya uno va inducido. A practicar Pero entonces. ¿cómo dice? A practicar. A practicar. Sí. Cheque. Sí, Lick, cheque. Bueno, entonces vamos a revisar la teoría que les había mencionado ayer. Tenemos esto. Bueno, esta es la teoría que les dije que estaba en la plataforma, que era el inicio de la segunda parte del curso, que es trabajar con ecuaciones diferenciales de orden superior. Entonces nosotros siempre necesitamos introducir una parte teórica y luego entonces como les mencionaba, la idea de acá es volver a entablar, digamos, la parte teórica que me va a permitir comprender lo que vamos a hacer, ¿verdad? De ahora en adelante, al trabajar con ecuaciones diferenciales de orden superior. Entonces, en este caso, recordemos que todo lo que nosotros hemos aprendido hasta el momento de ecuaciones diferenciales de primer orden
se extiende a ecuaciones diferenciales de orden superior. Se extiende. Por ejemplo, en el caso de las condiciones iniciales, ya sabemos que las condiciones iniciales están asociadas con el orden de la ecuación diferencial. También tenemos que tomar en cuenta que ya en ocasiones de orden superior no estamos trabajando con familias uniparamétricas, sino que dependemos del orden de la ecuación para decir el número de parámetros. Es decir, aquí tendríamos familia n paramétricas, ¿verdad? Si es de orden n. Si es, por ejemplo, de segundo orden, tendríamos 2 parámetros. Si es de tercer orden, familias de 3 parámetros arbitrarios. Entonces eso me genera cualquier cantidad de funciones, me genera un conjunto infinito de funciones que pueden ser solución de la ecuación diferencial. Entonces, siempre que arrancamos la parte conceptual de cómo nosotros vamos a resolver ecuaciones diferenciales, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el teorema de existencia y unicidad para esto. Entonces, aquí recordamos la ecuación diferencial de orden n, o sea, el problema de orden inicial de enésimo orden, es una ecuación diferencial de orden n, como la que ustedes ven por acá, y las n condiciones iniciales. Entonces el teorema de existencia de unicidad me dice, sean a sub n menos 1, a sub 1, a sub c y g de x. ¿Quiénes son esas en la ecuación diferencial? Son los coeficientes a lo que está igualado a la ecuación diferencial. Miren, a sub n menos 1, a sub 1, a sub 0 y g de x. Entonces, si todas esas que acabo de marcar son continuas en un intervalo i, sabemos que el a sub n debe ser distinto de 0 porque estamos trabajando con ecuaciones diferenciales de orden n. No puede ser 0 el coeficiente principal porque de lo contrario no sería de orden n la ecuación diferencial. Y me dice que si son continuas para toda x en el intervalo y si x igual a x sub 0 es cualquier punto en el intervalo, entonces una función o una solución y de x del problema de valor inicial existe en el intervalo y es única. Aquí la condición de existencia de unicidad se va directamente a los coeficientes de la ecuación diferencial. Si los coeficientes a los que está igualado la ecuación diferencial son continuas, entonces aseguramos la existencia y unicidad de una solución. Eso nos dice el teorema. Hay algo que tenemos que tomar en cuenta, que en nuestro caso estamos trabajando con una ecuación diferencial que la vamos a conocer como ecuación diferencial homogénea. Y la homogénea tiene una solución trivial que funciona para todas las ecuaciones diferenciales homogéneas, que es y igual a 0. A esa le dicen solución trivial. ¿Qué otro detalle? Están los valores o los problemas con valores en la frontera. Los problemas con valores en la frontera, nosotros recordemos, inicialmente, cuando estábamos trabajando, aparecían las famosas condiciones iniciales. Entonces, las condiciones iniciales son características de la solución acá. Cuando a mí me dan una condición de frontera, entonces lo que pasa es que ahora no solamente tengo un inicio, sino que también tengo un final. Entonces ahora me van a dar soluciones entre A y B o en un intervalo, desde A a B. Entonces ahí yo puedo tener cualquiera de los 4 tipos de soluciones, de condiciones de frontera, ¿verdad? Incluso unas que las conocemos como condiciones mixtas. ¿Quiénes son? Las mixtas son estas de acá. Esta y esta. Estas dicen condiciones mixtas. De estas condiciones mixtas de darle valores de alfa 1, beta 1, nosotros obtenemos las condiciones que están en la parte superior. Por ejemplo, si beta 1 y beta 2 son ceros, aparecen estas. Si alfa 1 y beta 2 son 0, aparecen estas.
Si, por ejemplo, beta 1 y alfa 2 son 0, aparece esta. Si nosotros anulamos alfa 1 y alfa 2, entonces nos quedarían estas de acá. Entonces, de las mixtas salen todo. ¿Qué representan las condiciones de frontera? Por ejemplo, yo sé qué significan estas condiciones en la parte de transferencia de calor, que es lo que yo tuve la experiencia de conocer en mi parte de ingeniería. Entonces, en transferencia de calor, las condiciones iniciales, o sea, las condiciones donde yo conozco la imagen, es decir, estas de acá arriba, estas, estoy remarcando, estas de acá, denotarían si esto es temperatura, la temperatura, por ejemplo, si esta es una pared, la temperatura en esta cara y la temperatura en esta cara. Luego, las derivadas lo que representaban eran los flujos de calor. Si había flujo de calor, así que pasaba por esta cara o por esta cara. Entonces, por ejemplo, en paredes que están sometidas a dos temperaturas, entonces, siempre recuerden que la temperatura va del lugar, ¿de dónde a dónde se mueve la temperatura o el calor? ¿De un lugar más frío a un lugar más caliente o al revés? Del caliente al más frío. Caliente al más frío. ¿Seguros? El frío al ¿Seguro? caliente. Sí. ¿Del frío al caliente? De ambas. No. Del No. caliente al frío. Del caliente al frío. Física 200. Del caliente a frío. Sí. Ah, siempre va al lugar de menos temperatura, ¿correcto? Ajá. Sí, cuando abren la refrigeradora. Porque Entonces, si la refrigeradora estuviera abierta siempre, nunca cerraría. ¿Perdón? debe haber un equilibrio térmico. Entonces, siempre la que tenga la temperatura más alta se debe transmitir a la más baja. la más baja. Uh-huh. Entonces, hasta lograr un equilibrio térmico. Ajá, correcto. Entonces, en el caso, por ejemplo, cuando hay paredes aisladas, en transferencia de calor, las derivadas son cero. Estas condiciones de derivada serían ceros. Las mixtas es, por ejemplo, cuando tienen paredes no aisladas. Cuando tienen paredes no aisladas, ustedes pueden tener temperatura en esta superficie y pueden tener flujo de temperatura. Entonces, pueden estar en un recinto donde se haga un diferencial de temperatura entre esta pared, por ejemplo, en una pared de un cuarto frío. Entonces, ahí más o menos sería donde yo he utilizado las condiciones de frontera, ¿verdad? Que es lo único que he visto. En civil tienen bastantes aplicaciones en la parte de vigas, porque como las vigas están sujetas y no trabajan con vigas infinitas, sino que siempre son finitas las vigas, entonces ahí hay condiciones de frontera de por medio. Para los de ingeniería civil, ¿verdad? Que son los que están más cerca de las condiciones de frontera. Y en transferencia de calor, los de mecánica y química son los que tienen un poquito más de contacto con esa área. ¿Qué más? ¿Qué más por acá? Importante. Bueno, aquí ya caemos directamente de nuevo en las ecuaciones diferenciales como tal. Entonces, cuando tenemos una ecuación diferencial de enésimo orden, hay una clasificación. La clasificamos en homogénea y no homogénea. ¿Quién nos va a dar esa clasificación a lo que esté igualada a la ecuación diferencial? Si la ecuación diferencial está igualada a 0, la conocemos como ecuación diferencial homogénea. Si la ecuación diferencial está igualada a una función no 0, sería ecuación diferencial no homogénea. La ecuación diferencial no homogénea, nosotros la vamos a trabajar ya en esta misma semana, ¿verdad? Que yo les voy a indicar cuándo. El detalle que de estas, cuando ustedes reemplazan g de x por 0, aparece una ecuación diferencial homogénea que la conocen como ecuación diferencial homogénea asociada. Ese es el nombre que le da. Entonces ya luego va a tomar sentido cuando nosotros estemos resolviendo las ecuaciones diferenciales no homogéneas. ¿Qué otro detalle?
En el caso de los operadores, quiero que tomen en cuenta esto. El operador D me va a permitir ver las derivadas de otra forma. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la derivada de orden n de y respecto a x, eso sería d a la n. O por ejemplo, cuando estemos trabajando con segundas derivadas, sería d cuadrado. Cuando estemos trabajando terceras derivadas, d al cubo, primera derivada d. Entonces vamos a tomar en la parte de sistemas de ecuaciones diferenciales, ahí van a aparecer los operadores diferenciales y ahí los vamos a manipular. Entonces, para que tomen en cuenta ese detalle, que es ya algo pues, más de notación que otra cosa. ¿Qué más? El principio de superposición para ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Qué significa? Significa lo siguiente: si yo tengo un conjunto de soluciones, ¿verdad? Para una ecuación diferencial homogénea, o sea, tengo este conjunto, y1, y2 hasta yk. Entonces, esta combinación lineal que está aquí abajo, donde C1, C2 y C sub K son constantes arbitrarias, también es solución. Entonces, ¿qué significa superposición? Dado un conjunto de funciones, cualquier combinación lineal de ellas es solución de la ecuación diferencial homogénea. Si yo tengo un conjunto de soluciones de una ecuación diferencial homogénea, cualquier combinación lineal que yo extraiga de ese conjunto es una solución para la ecuación diferencial. Eso me dice el principio de superposición en el caso de las homogéneas. Como consecuencia importante del teorema anterior, hay dos cosas. Uno, que si nosotros tenemos una solución Y1 y la multiplicamos esta por una constante, CY1, que le podemos llamar Y, también es solución de la ecuación diferencial. Eso es una cosa. Sin importar quién sea C. Y dos, que toda ecuación diferencial homogénea tiene por solución trivial y igual a 0. Eso es lo segundo que está aquí. Esto. Entonces recuerden, si ustedes tienen una solución, y1, y si multiplican a y1 por una constante, también sigue siendo solución. Dependencia e independencia lineal. El concepto de independencia lineal no es algo nuevo para ustedes. El detalle es que lo hemos enfocado en el curso de vectores y matrices en elementos que son propios de Rn, por ejemplo. No hemos trabajado con funciones. No sé si eso sigue siendo así, ¿verdad? Hace mucho tiempo no hay vectores. Pero de forma general, la independencia lineal se sigue de igual forma. Entonces, si recuerdan un poquito de vectores, un conjunto era linealmente independiente si al hacer la combinación lineal de ese conjunto igualada a 0 o hacer a 0 como una combinación lineal de los elementos de ese conjunto, si todas las constantes de la combinación lineal eran 0, nosotros concluíamos que el conjunto era linealmente independiente, pero si existía alguna constante distinta de 0, entonces el conjunto era linealmente dependiente. Pero recuerden, para el caso funcional es la misma historia. Se dice que el conjunto de funciones es linealmente dependiente en un intervalo i, si existen constantes, no todas 0, tales que podemos expresar a 0 como una combinación lineal de ese conjunto de funciones. Entonces, eso por un lado, ¿verdad? Si todas las constantes son ceros, entonces decimos linealmente independiente. Si existe al menos una de esas constantes que es distinta de 0, nuestro conjunto es linealmente dependiente. Check. Les quiero mostrar algo. Por ahí hay una construcción que surge a partir de esa ecuación que ven ahí. Sí están viendo mi PDF, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Como que ese sea. No están dormidos. Jóvenes. Buenas. Sí, vemos Sí, ustedes. sí le vemos. Sí. No, es que lo siento bien callado. Me afligen ustedes. Aquí estamos, no se preocupe. Están Vamos a mandar rola cada 5 minutos. ¿Sí? bien, están bien enrollados en una cobija ustedes, creo. Es que no sabemos qué opinar de la teoría. Ah, tranquilo. Está muy clara. Está bien Todo está interesante claro. la teoría. Lick. Igual la gana Como el agua estaba el río pagando. Choluteca, Lick. Ya hablamos, ya. Bueno, por lo menos ya despertaron otra vez. Miren. Sí, le dice, bueno. Ey, sin roncar ustedes, pongan en silencio la cosa, por lo menos. ¿Recuerdan la última ecuación que estaba? Era C1, F1 de X, C2, F2 de X, C3, F3, C sub K, F sub K igual a 0. Entonces, mi objetivo es calcular esas constantes. Entonces, nosotros podemos calcular esas constantes haciendo arreglos algebraicos. Pero no todas las funciones permiten hacer arreglos. Cuando son polinomios, es fácil. De lo contrario, entonces no tenemos opción. Pero por ser funciones, nosotros podemos derivar esa ecuación y obtener tantas ecuaciones como necesitemos. Como tengo K funciones, ocupo K-1 ecuaciones. ¿Por qué K-1? Porque con esta ya tengo las K para armar un sistema cuadrado. Entonces, tendríamos C1, F1', C2, F2', C3, F3', más C sub K, F sub K' igual a 0. Una ecuación, luego otra, C1, F1 bi'P, C2, F2 bi'P, C3, F3 bi'P, más y eso lo vamos a hacer hasta la derivada de orden K-1. ¿Por qué K-1? Porque como les decía, desde la primera derivada hasta la derivada de orden K-1 hay K-1 ecuaciones. Y la primera, K. Entonces, F1, K-1. C sub 2, F2, K-1. C sub 3, F3, K-1. Más C sub K, FK, K-1. Igual a 0. Entonces, hasta acá ya tenemos un sistema cuadrado. Este sistema nosotros lo podemos ubicar matricialmente. Matricialmente hablando, tendríamos F1, F2, F3, FK, F1', F2', F3', F sub K', F1 bi'P, F2 bi'P, F3 bi'P, FK bi'P, hasta la derivada de orden K-1. Entonces, si se fijan, con este sistema de ecuaciones lineales, nosotros podemos calcular esto. Por ser un sistema homogéneo, sabemos que siempre tiene solución. Siempre tener solución, en este caso, implica que todas estas, si son ceros, cumplen, ¿verdad? Así que este siempre es un sistema consistente. Entonces, solo puede darse el caso de tener
solución única o infinitas soluciones. ¿Cuándo hay solución única? Cuando el determinante de esta matriz es distinto de cero. ¿Y cuándo hay infinitas soluciones? Cuando el determinante de esta matriz es cero. Esta matriz le dicen matriz Wronskiana. Y al determinante de esta matriz le llaman el Wronskiano, que es el teorema que viene a continuación. Entonces, miren. Aquí tenemos el Wronskiano. El Wronskiano es el determinante de la matriz Wronskiana. Entonces, aquí la única característica es que las funciones F1, F2, en el caso que les estaba mostrando, debían tener hasta K menos 1 derivadas. En el caso de n funciones, deben tener hasta n menos 1 derivadas, lo único. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos las funciones identificadas y queremos saber si estas son linealmente dependientes o linealmente independientes, basta calcular el Wronskiano. Entonces, si nuestro Wronskiano es distinto de cero, decimos que las funciones son linealmente independientes. Y si el Wronskiano es cero, entonces nuestras funciones son linealmente dependientes. Eso nada más. Luego, una vez que ya tenemos clara la parte de independencia lineal, aparece este concepto importante. Conjunto fundamental de soluciones. ¿Qué es un conjunto fundamental de soluciones? Dice, cualquier conjunto de n soluciones linealmente independientes de una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n en un intervalo i es un conjunto fundamental de soluciones. Simple, ¿qué es un conjunto fundamental? Es un conjunto que cumple dos características. Uno, que todos los elementos del conjunto son solución de la ecuación diferencial. Y dos, que el conjunto como tal es linealmente independiente. Eso significa conjunto fundamental. ¿Para qué me sirve el conjunto fundamental? El conjunto fundamental de soluciones a mí me sirve para poder armar la solución general de una ecuación diferencial homogénea. Entonces, si notan aquí en el teorema, me dice, sea Y1, Y2, hasta Yn, un conjunto fundamental. O sea que Y1, Y2 y hasta Yn son soluciones de la ecuación diferencial y el conjunto es linealmente independiente. Entonces, esta combinación lineal que nosotros armamos con dicho conjunto fundamental, sabemos por el principio de superposición que es solución de la ecuación diferencial y la conocemos como solución general de una ecuación diferencial homogénea de orden n. Cheque. Esta es la estructura que nosotros perseguimos y lo que queremos construir es ese conjunto fundamental para luego plantear la solución. Entonces, de teoría, creo que esto es lo último para esta parte. Esto de las ecuaciones no homogéneas lo vamos a discutir cuando estemos ya en esa parte. Cuando ya estemos entrando a solución de ecuaciones diferenciales no homogéneas. ¿Sí? Le digo una consulta. Cuéntenos. ¿Cuál es el último tema del primer parcial? El que vemos hoy. Ese sería el último. Bueno, sería el del mañana. Serían ecuaciones con coeficientes constantes de orden 2. Ese es el último, el primero. Ah, ok. Gracias, Lee. Entonces luego vamos a discutir esto de las ecuaciones diferenciales no homogéneas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Estamos claros en la estructura de la solución general de una ecuación diferencial homogénea de orden n? Es la que sale aquí en el teorema.
¿Todo claro, jóvenes? Sí, Lick, todo claro. Todo claro. Mire, Bueno, entonces vamos a revisar lo siguiente, que es reducción de orden. Danet Arias, ¿tiene alguna pregunta? Danet, no, Lick, soy Jefferson, que me olvidó cambiar el nombre. ¿qué tal? Otra vez usted, Jefferson. Jefferson, ya extrañábamos, fíjese sus cosas. No nos ha mandado ninguna imagen, Jefferson. ¿Qué le pasa? No, es que esta vez sí me he fijado, Lick. Ah, sí se han fijado. Se fija cómo te mala onda. Está bueno, pues. Solo tenga cuidado, Películas les voy a Jefferson. mandar, Lick. ¿Cómo dice? Películas les voy a mandar. Películas les voy a mandar. No, hombre, no sea pícaro. Haga un canal mejor de películas y se lo comparte a sus compañeros. Sí, también lo tengo. Ah, bueno. Sí, pero no nos voy a mandar películas al grupo porque de ahí empiezan las filtraciones turbias. Ahí sí le doy de baja, Jefferson. Cheque. Cheque, cheque. Vaya. Bueno, vamos a revisar entonces reducción de orden. ¿Qué es esa onda de reducción de orden? Pues reducción de orden nos va a permitir calcular una segunda solución linealmente independiente de una ecuación diferencial de orden 2 homogénea a partir de una solución conocida. ¿Por qué el nombre de reducción de orden? Porque al momento de hacer la deducción se reduce el orden de la ecuación diferencial a primero. O sea, pasa de segundo orden a primer orden y en el arreglo nosotros vamos a poder calcular un valor U que es el fundamental para poder calcular una segunda solución con las condiciones que le estaba diciendo. Entonces, eso significa reducción de orden, ¿verdad? Eso es lo que hace con reducción de orden. Entonces, esto nos permite calcular una segunda solución, pero linealmente independiente de una ecuación diferencial de segundo orden homogénea, ¿verdad? A partir de una solución. Conocida, ¿verdad? No tenemos que olvidar que nosotros ya vamos a conocer una solución. Entonces, eso hace reducción de orden. Nos permite calcular una segunda solución linealmente independiente a partir de la conocida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Dada la ecuación diferencial, de orden 2, ¿verdad? Y Y1, conocida,
Y1 es conocida. Vamos a asumir una forma para Y2. Se asume que Y2, que es igual a una función u de x que no puede ser constante, por Y1, u de x no es constante. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos y', porque la ecuación diferencial que teníamos aquí arriba, la que nos estaban dando, podemos transformarla, ¿verdad? Dividiendo toda la ecuación entre a sub 2, porque sabemos que a sub 2 es distinto de 0, y obtenemos la siguiente estructura. Donde P de X es A sub 1 de X sobre A sub 2 de X, y Q de X es igual a sub 0 de X entre A sub 2 de X. Entonces, miren, ahí tenemos nosotros quién es P y quién es Q. Ahora, ¿qué va a pasar? Una vez que nosotros ya tenemos Y2 de esta forma, lo vamos a derivar y a reemplazar en la ecuación diferencial. Eso nos va a permitir calcular U de X. Y ahí es donde le digo que esa ecuación diferencial de segundo orden se va a reducir a una de primer orden, y haciendo arreglos y manipulaciones algebraicas, nosotros logramos calcular U. Entonces, U de X, luego de reemplazar Y2 en la ecuación diferencial, se obtiene lo siguiente. ¿Qué obtenemos? Obtenemos que U de X es igual a la integral de e a la menos integral de P de X y Y1 de X al cuadrado diferencial de X. Una vez que ustedes obtienen U de X, obtienen Y2. Y2 es U de X por Y1 de X. Y una vez que ya tienen Y2 de X, entonces la solución general es C1, Y1 más C2, Y2 de X. Entonces, este es nuestro procedimiento a partir de la ecuación diferencial, ya con coeficiente principal 1. A partir de acá calculamos U. Una vez que tenemos U, calculamos Y2. Si a mí me piden una segunda solución linealmente independiente, entonces hasta aquí llegaría el ejercicio. Pero si a mí me piden encontrar la solución general, el problema llega hasta acá. Entonces tenemos eso. O sea que la solución independiente sería Y2. Sí, Y2 y Y1 forman un conjunto fundamental. Ok. Digo, una consulta. Cuéntame. ¿Y C1 y C2 tendríamos que calcularlo o solo los daríamos expresados? Depende. Si me piden la solución general, quedan expresados, pero si me piden una solución singular, entonces debemos tener dos condiciones iniciales y calcularlos. Luego son los valores de frontera. No, son las condiciones iniciales o pueden ser Ajá. condiciones de frontera. Está bien, gracias, Lee. Sí. ¿Algo más? No, solamente.
Bueno, entonces vamos a revisar unos cuantos ejemplos de reducción de orden. Entonces aquí vamos a hacerlo por partes. Vamos a trabajar primero y vamos a buscar una segunda solución en el mente independiente y la solución general. Entonces tengo esta ecuación diferencial. Tengo ese es mi ejercicio. Entonces lo primero que hago es identificar el P de X, ¿verdad? Una vez que identifico el P de X, lo integro. Y una vez integrado, pues calculo U. Entonces, ¿quién sería nuestro P de X acá? P de X es 2, 1 más X sobre 1 menos 2X menos X cuadrado. Este es nuestro P de X. Si notan, tienen el diferencial en el numerador, ¿verdad? Entonces la integral de P de X me va a quedar menos el logaritmo natural del valor absoluto de 1 menos 2X menos X cuadrado. ¿Sí? Miren, si derivan el denominador es menos 2 menos 2X. Sale el menos 2. Entonces, como solo está el 2, va a quedar el menos aquí en la integral. Entonces, ya tengo la integral de P de X. Ahora, ¿quién es U? U va a ser igual a la integral de E a la menos la integral de P, o sea, a la logaritmo natural de 1 menos 2X menos X cuadrado entre Y1, que es X más 1 al cuadrado diferencial de X. Ahora, con esta última, sabemos nosotros que esto nos queda 1 menos 2X menos X cuadrado entre X más 1 al cuadrado de X. Si completo cuadrado en el numerador, eso me va a quedar de la siguiente manera. 2 menos X más 1 al cuadrado sobre X más 1 al cuadrado diferencial de X. Y ahora procede a integrar. Separo.
Esto es menos 2 sobre x más 1 menos x. Entonces, ya tenemos nosotros u. Con u podemos calcular y2. Y2 es menos 2 por x más 1 menos x por x más 1. U por y1. Esto nos queda menos 2 menos x por x más 1. Esto es menos 2 menos x cuadrado menos x. Esta es y2. ¿Cuál sería la solución? La solución general es C1 x más 1 más C2. Lo pueden escribir como x cuadrado más x más 2. Lo pueden dejar con los signos que está ahí, porque al final los signos los va a absorber, o cualquier número multiplicando lo que usted le quede con y2, lo va a absorber la constante arbitraria. Entonces, esta sería la solución general. ¿Tienen alguna pregunta? Si en dado caso daban condiciones iniciales, ¿para cuál de las dos constantes despejaríamos? ¿O Pues tendrían que al dar... aplicar condiciones iniciales, nosotros lo haríamos aquí. Y al final aplicaríamos evaluando en el valor que me den la condición e igualándolo al valor de y. Por ejemplo, si me dicen, para si quisiéramos aplicar una condición inicial, solo voy a dar dos cosas, solo voy a escribir así, por ejemplo. Y en 0 es 1 y y' en 0 es 1 también. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a cambiar la x por 0 y me quedaría C1 más 2C2 igual a 1. Y y' en 0, voy a derivar esto, lo voy a evaluar en 0. En la derivada me va a quedar C1 más 2x más 1. Ambas las evalúo, o sea, todo lo voy a evaluar en 0. Entonces me queda C1 más C2 igual a 1. Ahí se formó un sistema de dos incógnitas, cuyas incógnitas son C1 y C2. Entonces de ahí saldrían las condiciones. O de ahí, perdón, saldrían las constantes arbitrarias. Pues ya estaría yo tomando una función, una sola función, que es, bueno, mejor dicho, que cumple, que la imagen es 1 y que su derivada en 0 vale 1. Eso nada más. Obviamente, al cambiar las condiciones, van a cambiar los valores de C, de C1 y C2. Cheque. Sí, gracias. ¿Algo más? ¿Quisieran preguntar de esto? ¿No? ¿Nada? Vamos a revisar otro ejemplo. Dos.
Entonces, intentemos hacer este. Identifiquen su P de X, lo integran, calculan U y con U calculan Y2. Inténtenlo. Vamos a revisar el problema. Entonces, P de X sería 2x, 1 menos x cuadrado. Esto es P de X. Entonces, la integral nos queda menos logaritmo de x cuadrado menos 1. ¿Eso les quedó? Sí, Ahora U es o no es integral. negativa, Ali. ¿Ah? Menos x cuadrado, no. Ah, es que lo tomé de la siguiente forma. Saqué el menos para que de un solo me quede el diferencial. Por eso me queda así. Ah, ok. Es la misma historia, como está dentro del valor absoluto, da igual. Entonces, una vez que están aquí, es E a la menos esto, ¿verdad? Entre Y1, que es 1 al cuadrado, diferencial de X. Esto me quedaría X cuadrado menos 1, quito las barras de X, y esto al final es X al cubo sobre 3 menos X. Esto es U. Esto es U. Armo ahora Y2. Y2 es X al cubo sobre 3 menos X por 1. Nosotros podemos dejarlo como X al cubo sobre 3 menos X. Para los que tomaron 1 menos X cuadrado, esto les quedó X menos X al cubo sobre 3. Es lo mismo, la misma historia, ¿verdad? Cheque. Entonces, ustedes tienen que esto es Y2. Su solución general puede quedar de distintas formas. Puede quedar C1 más C2, X al cubo sobre 3 menos X. Puede quedar C1 más C2, X al cubo menos 3X. Puede quedarles este opuesto, es decir, X menos X al cubo entre 3, o este como 3X menos X al cubo. De cualquiera de las dos formas, ustedes la pueden dejar y no pasa nada. Todo lo mismo, ¿verdad? Un compañero de la clase anterior hacía una observación importante. Al momento de resolverlos, estos pueden ser los distractores. Entonces, ustedes tengan sumo cuidado. ¿Por qué? Recuerden la regla del corolario. Si lleva una solución, cualquier múltiplo lo es. Pero si ya le suman un número, ya no. Es si multiplican una solución por un número, esa nueva función sigue siendo solución, sin importar el número que sea. Chequen. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Jóvenes? No, Nada, Ali. Ale. No, nada. Vamos a revisar dos más y cerramos esto.
sería el número 3. X cuadrado, X más 1, y B', ya lo voy a enfocar bien. Menos X, 2, 4X, X cuadrado y Y', más 2, 4X, más X cuadrado y igual 0. Entonces, y1 de X es X cuadrado e a la X. Recuerde que a usted le deben dar la ecuación diferencial y una solución, y a partir de esa, usted saca la otra. Entonces, lo primero que hacemos es calcular P de X. P de X, es necesario que lo dejen explícito en la ecuación diferencial. La copiaron, por si lo están haciendo a la porra. El P de X, por ejemplo, ya saben qué es. Menos X por 2 más 4X más X cuadrado sobre X cuadrado X más 1. No enfoca bien, ¿eh? Estamos ahí, ¿verdad? Permítanme. Anda revuelta mi teoría. Entonces, tenemos esto. Simplifico. Es menos X cuadrado más 4X más 2 entre X cuadrado más X. ¿Por qué? Porque se va esta con esto. Ahora voy a tratar de acomodar todo aquí para no hacer tan largo el proceso de integración. Entonces, acá tengo que hacer división larga para expresarlo. De la división larga. Lo 1. Entonces, esto expresado usando división larga, me queda menos 1 menos 3X más 2 sobre X cuadrado más X. Ahora, menos 1. Aquí aplico fracciones parciales. Ya saben que la factorización del denominador es X por X más 1. Entonces, cuando lo evalúo en 0, me va a quedar 2 negativo sobre X. Y cuando lo evalúo en menos 1, arriba me queda 1, abajo menos 1. Y como vemos de afuera, me queda, me quedaría menos 3 más 2, menos 1. Abajo menos 1 y afuera un menos, negativo. 1 sobre X más 1. Yo ya estoy listo para integrar. Integro P de X. La integral de P de X es menos X menos 2, logaritmo del valor absoluto de X, menos logaritmo de X más 1. Okay. Una vez que estoy acá, me voy directamente a U. U es igual integral e a la X más 2 logaritmo de X más logaritmo de X más 1. Entre X cuadrado e a la X al cuadrado diferencial de X. Voy a acomodar todo lo que está aquí algebraicamente. Entonces al acomodarlo,
tengo e a la x, x cuadrado, x más 1, sobre x a la 4, x a la, perdón, e a la 2x, dx. Simplifico lo que tengo que simplificar. G a la menos x, x más 1, denominador x cuadrado de x. Este integral ya lo hemos hecho. Voy a integrar por partes esta segunda. Entonces, u es e a la menos x, d de b 1 sobre x cuadrado de x, d de u es menos e a la menos x de x, y b es menos 1 sobre x. Entonces, ¿qué tengo? La primera se deja intacta. U por b menos la integral de b por du. Se van estos dos y al final menos e a la menos x sobre x. Esto es u. He notado que así se enfoca. Entonces, tengo u. Con u calculo y2. Y2 me queda menos e a la menos x sobre x por y1. Esto simplificado es menos x. Miren. Entonces, esto es y2. Pero y2 lo pueden tomar ustedes como x, como menos x, como x tercios, 2x. No importa la constante. Al final, trabajenlo como que fuera x. Por tanto, la solución es C1, x cuadrado e a la x, C2, x. Esa sería nuestra solución final. ¿Tienen alguna pregunta? Con esto que nos dio ya podemos hacer todos los ejercicios. ¿Cómo dice? De la guía. Que con esto que nos dio ya podemos hacer los últimos ejercicios de la guía. Ah, sí, lo de reducción de orden, sí. Solo faltaría lo de coeficientes constantes. Cheque. El coeficiente constante es mucho más fácil. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Jóvenes? No, Lick. Ninguna, Vamos a hacer el último. Y cerramos esto. Este creo que es el número 4. 1 menos x, y prima, x, y prima, menos y igual a 0. Y1 de x es x. Identificamos p de x. P de x es esto. La integral de p de x, d de x, nos queda integral de menos 1 más, a ver, este es negativo también,
Esto. De X. Esto último queda menos X menos logaritmo natural del valor absoluto de X menos 1. Calculo U. U es integral E a la X más logaritmo de X menos 1 entre X cuadrado de X E a la X menos 1 X cuadrado de X. Luego, es una integral similar a la que habíamos trabajado, e a la X sobre X de X menos e a la X sobre X cuadrado de X. Integro la segunda por partes. Tengo U e a la X, D de B es 1 sobre X cuadrado de X, D de U e a la X de X, y B menos 1 sobre X. U por B menos B por DU me lleva a lo siguiente. Menos E a la X, hay un menos sobre X, y hay menos, se me va a quedar más integral de E a la X entre X de X. Estas dos son opuestas ahora por el menos que está acá. Y esto es E a la X sobre X. Ya tengo U. Entonces, Y2 de X es igual a E a la X entre X por X, que es Y1. Esto me lleva a E a la X. Esto es Y2. Y por tanto, la solución es C1X más C2 E a la X. Esto. Lick, podría volver a ponerlo desde arriba, es que Sí. me perdí en algo. ¿Me dice dónde? Ahí, aquí. Es cuando está integrando, ¿verdad? Cuando integra tiene menos X menos logaritmo de X menos 1. Sí. ¿Cómo lo cambió a, si estaba 1 menos X, cómo lo cambió el denominador a X menos 1? Ah, saqué el menos de común. Ay, por eso es el menos que puso ahí, ¿verdad? Que lo remarcó. Ah, cheque. ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? Ninguna, Lick. Ninguna. Bueno, entonces esto sería reducción de orden. Una pregunta. Cuéntame. Me perdí ahí donde para sacar PDX. PDX. Solo se divide este entre este. De ahí sale el PDX. Y después para la integral dividió todo entre X, creo. No, para la integral lo único que hice fue que saqué de común y sumé y resté 1, separé y me quedó esto. Ok, Lick. Bien.
¿Algo más? Lick, ¿Sí? ¿podría volver a poner la página donde estaba enseñando la estructura de la reducción de orden? Al comienzo, donde estaba como, donde estaba dando la definición. Esto. Sí, esa. Sí, pueden hacer solo de primer orden, no hay problema. Ustedes recuerden que cogen 4 de 8. Listo, gracias, Lick. Sí. Tenía 2 anuncios. Uno, que el examen fijo es el sábado. Por ahí me han estado preguntando varios cómo es la onda con el tiempo. Miren, para la prueba y para el examen se va a habilitar desde bien temprano, ¿verdad? Creo que la prueba está programada para que se habilite desde las 4 de la mañana y se cierre a las 10 de la noche. La duración de la prueba va a depender de los problemas que le ponga. ¿Qué le voy a evaluar? Si usted se fija, el último tema que se ve el miércoles de la semana pasada en el calendario era sustituciones diversas. Entonces la prueba llega hasta ahí, hasta eso. Y yo puedo tomar cualquier cosa de lo que está antes de ahí. Las preguntas que van a tener en su prueba son de verdadero y falso y selección. Sean cuidadosos al momento de seleccionar o al momento de colocar una solución, ¿verdad? Al momento de decir que algo es verdadero, que algo es falso. ¿Por qué? No habrá reclamo de ese tipo. Todavía sigo meditando respecto de pedir o no proceso. Entonces, porque luego cuando uno pide proceso, entonces, mire que seleccioné mal. Entonces, escucha, si los ingenieros son los que van a hacer más cómoda mi vida, ¿cómo van a seleccionar mal o van a poner mal una opción? No pueden ver. Entonces, por ahí, yo necesito que ustedes estén bien concentrados. Recuerden, la prueba es de 2 intentos, pero si ustedes llegan a tener problemas de energía, problemas de conexión, que la plataforma se cae, ustedes me avisan en el acto. En el instante en que eso suceda, ustedes me avisan. ¿Por qué? Guardan evidencia, si se les cae el campus, no reacciona un videito con el teléfono, no sé, de alguna manera ustedes tienen que documentar y mostrármelo, ¿verdad? Eso me va a permitir a mí borrarles el intento. Si yo no tengo evidencia, no les borro nada, hacen un segundo intento y el primero más el segundo entre 2 sería su nota. Pues sean cuidadosos, ¿verdad? Para eso. Si la computadora de repente les falló, si algo así les pasa, entonces sean muy cuidadosos en documentarlo, ¿verdad? Ojo. Nick, un favor, ¿puedes repetir lo de los intentos que se me cortó la señal? Eso está escrito en la planificación didáctica. Ahí dice que son 2 intentos y la nota será el promedio de las calificaciones. Es decir, que si ustedes ya sacaron, por ejemplo, 4 en el primer intento, entonces estuvo, pues. Si usted viene y hace un segundo intento, entonces corre el riesgo de que saque menos. Porque se promedian las 2 notas, leí. Correcto. Entonces la nota del intento sale al finalizar el intento, sale bien Al solo. finalizar del intento sale su nota y las buenas o malas le van a aparecer al final de la jornada. ¿Y en torno a la hora del examen? Igual, el examen va a estar habilitado durante todo el sábado. Entonces, a lo largo del sábado, ustedes ingresan a la plataforma, hacen su examen, un solo intento y listo. Entonces, procuren hacerlo con tiempo, calmados, sin ningún tipo de problema. Si tienen una UPS por ahí, tenganla conectada con el wifi de la casa y con la computadora al lado, no sé, de alguna forma, ¿verdad? Traten de ir sacándole provecho a las cosas y así, usándolo bien, pues, esperando que no vayan a tener ningún problema. Eso. Entonces la duración del intento es ilimitada. No, hijo. ¿Cuánto tiempo dura un intento, vos?
Bueno, de la prueba, no más de 1 hora. El examen, ahí está escrito en la planificación didáctica, que parece que no la leyeron, dice 2 horas con un margen de gracia de media hora en donde ustedes no pueden contestar más preguntas, pero sí pueden mandar o preparar el PDF para mandar procedimiento. En esta parte, como les digo, estoy considerando lo del procedimiento, de no pedirlo, pero vamos a ver cómo nos va. Déjenme discutirlo con mis compañeros eso, a ver si pedimos no procedimiento y listo, yo les avisaría. La prueba no la vamos a tener mañana, que creo que eso debí decirlo de entrada, la vamos a tener el siguiente día, el jueves. Viene el miércoles, ¿verdad? Sí. ¿Jueves? Sí, entonces la prueba la vamos a tener el jueves, porque hemos tenido un par de dificultades con unos compañeros que lo estamos haciendo en conjunto, el banco de preguntas. Hemos tenido dificultades, pero ya espero solventarlas hoy. Ya mañana todos montar en nuestra plataforma y ya todos tener el banco de preguntas de la plataforma. Es un buen banco, ¿verdad? De preguntas, no se tiren a hacer cosas ilícitas. Háganlo a conciencia. Si usted quiere saber qué tanto ha aprovechado la clase, pues aviéntese, hágalo a conciencia, hágalo con sus propios medios, con sus propios recursos. Porque no es malo usar sus propios recursos. Lo malo es buscar a alguien más para que le haga las cosas, ¿verdad? Cuénteme, Brian. La presentación del proyecto, ¿para cuándo pasa, Lick? No, es el mismo día, eso no cambia. Yo espero que ninguna fecha de aquí en adelante se mueva. El mismo, ok. Sí, eso no va a cambiar. Espero que no pase eso. La presentación del avance, Lick, cuando... La del avance, ahí está, creo que es para mañana. Para mañana, pero... Sí. Dele, gracias. Podría dejarlo como para el viernes, no hay ningún problema, pero eso no me importa, pues. Pero estaría sí, bueno. Vayan trabajando. Se me olvidó decirles en la sesión de la clase anterior que hubieron como 3 coordinadores que no se aparecieron. Entonces yo sobreentiendo que van bien. Entonces, ayer estuve en una discusión de 1 hora. Un compañero, creo que fue Brian, muchas gracias, por cierto, nos colaboró haciendo un video de cómo ustedes deben participar en los foros. Creo que él fue lo suficientemente explícito en lo que deben hacer. Y eso es a partir del segundo foro, donde pues, si tuvieron dificultades en el primero, él explicó claramente cada detalle que ustedes deben hacer, incluso hasta sugerencias, dio verdad de las cosas que deben hacer. Entonces, muchas gracias, Brian. Y les mandé el informe, un informe que fue de los mejores informes que presentaron en una clase de análisis numérico con el formato IEEE. Entonces, bajo la estructura, o sea, sobre el formato que yo les mandé, ustedes deben ir cambiando su información, ¿verdad? Deben hacerlo que al final el producto, el informe final debe verse igual o mejor al que yo les mandé. Ustedes le van dando la estructura que necesitan para su informe. Si lleva parte teórica, si lleva parte práctica, si lleva tablas, si lleva cálculos, si lleva gráficos, si lleva toda esa estructura, ustedes se la dan. El esqueleto ustedes lo dan, pero bajo el mismo formato. Cómo deben estar rotuladas las figuras, cómo deben estar rotuladas las ecuaciones, hay ecuaciones. En nuestro caso recuerden que van a haber ecuaciones, hay muchos editores y todo eso. Lo mandé al grupo, en el grupo de Telegram está. Para que no se enchivolen, métanse a la parte de arriba del grupo, si están viéndolo en su teléfono, y se van a multimedia, y encuentran los documentos. Así no empiezan a buscar en el cerro de cosas que están por ahí. Cheque. Lick, entonces, ¿podría pasar para el viernes entonces el adelanto del informe? El avance, ese no tengo ningún problema de moverlo. No Sí, pasa nada. para que nos dé tiempo ahorita de practicar para la prueba también. Ay, es que no han practicado.
Sí, pero... Ya no lo moví. Y como la prueba es casi 2 días el examen también. Ya no lo moví. Porque no han practicado para la prueba y ya no lo moví. Para que estén presionados. Déjenme meditarlo con la almohada, así es que duermo hoy. Entonces, ahí les cuento mañana. Yo igual siempre, ahí les va a aparecer, ¿verdad? El espacio. Recuerden que el avance no gana, pero sí quita. Yo no tendría problema de abrirlo mañana y que cierre el viernes en la noche, ¿verdad? El viernes o el sábado en la madrugada, no importa. Cheque, eso no va a cambiar nada, ¿verdad? Porque no suma, pero sí resta. Cheque. ¿Estamos bien? Listo. Bueno, entonces, si no hay preguntas, ya nos pasó la película de las 7 de la noche, o la novela. Entonces, seguimos mañana. Éxitos. Cualquier cosa me escriben por Telegram, ¿verdad?